Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. La religión está totalmente fuera de lugar. Solo somos simples cosas flotando en una roca en el espacio. Somos no solo figurativamente, pero literalmente polvo de estrellas. No tienes que ir a la iglesia en Navidad, y se trata de ser buenos, y de eso se tratan todas las religiones. ¿Eres atea? ¿Sí? ¿Te vas a suicidar? Me gustaría. ¿Eres ateo? Sí. Necesito saber en qué creer. ¿Cómo qué sucede Sí, cuando no mueres? quiero ser una bolsa de polvo. Dave, ¿eres ateo? Sí, ¿Cuándo te convertiste en ateo? como a los 12 años. El creer en Dios no tiene sentido para mí. Es la cosa más tonta. Es para quienes no pueden aceptar el hecho de que van a morir y podrirse en la tierra como lo haré yo. Y eso les da cierto alivio ante ese pensamiento porque no es una idea agradable. ¿Eres ateo? Sí. Sí, lo soy. Sí. Sí. Sí, señor. ¿Eres ateo? Lo soy. Sí, soy ateo. Sí, lo soy. Alex, ¿crees que Dios existe? No, no creo. ¿Hace cuánto eres atea? Yo diría que desde que tenía unos 15 años. ¿Entonces no crees en la existencia de Dios? No, de verdad no. ¿Qué pasó cuando tenías 15? Comencé a cuestionar todo y empecé a pensar en la lógica que hay detrás de las cosas. Cada vez que se habla de este tema, no se nos muestra ninguna evidencia de que existe un poder superior. Si lo hubiera, te garantizo que casi todo ateo inmediatamente aceptaría la idea de que hay un poder superior. ¿Son ateos? Sí. Sí. ¿Por qué? Creo que quizás no he visto evidencia, supongo. Yo crecí en una familia cristiana y al paso de algunos años en la preparatoria y como fui creciendo me di cuenta que no hay mucha evidencia que respalde ese sistema de creencia. ¿Estás abierta a la evidencia? Yo creo que estoy abierta a la evidencia, solo que tendría que ser extraordinariamente convincente como algo fuera de este mundo. Si te mostrara evidencia razonable, ¿la escucharías? Sí, lo haría. Tú eres alguien que no tiene fe ni cree en un poder superior o un creador. Pero si te mostrara evidencia, ¿cambiarías de opinión porque eres un demente abierta? Por supuesto. Absolutamente. Ojea las páginas del libro que te acabo de dar. Mira las imágenes de color. Y te haré una pregunta. ¿Crees tú que ese libro puede existir por accidente? ¿Que la nada produjo las imágenes de color de ese libro? ¿Que esa tinta verde, amarillo, naranjo, azul cayó del cielo para formar esas bellas imágenes? ¿Y que luego la tinta negra cayó del cielo o de la nada para formar palabras y frases coherentes, mayúsculas y puntos y comas con significado? ¿Que los números de páginas cayeron del cielo en correcto orden y que se autoarchivaron con una cubierta sin trabajo y así tenemos su libro? Obviamente un diseñador inteligente diseñó el libro, ¿no es correcto? Sí. ¿Ves a dónde voy con esto? Sí. Dime qué es el ADN. Es el ácido desoxirribonucleico y es lo que define nuestros cuerpos y nuestras células y todo lo que nos hace quienes somos. El ADN de nuestro código biológico, como el binario de ceros y unos, la información de quiénes somos o lo que nos hace ser como somos, nuestra apariencia, como
estamos hechos y todo eso. Tus genes instruyen a tus células cómo hacer tus ojos y de qué color serían, y tu cabello, tu estatura, tu personalidad. Lo llaman el libro de instrucciones para la vida. Básicamente. TED. Lecciones que valen la pena compartir. Todo lo que eres o lo que será hecho comienza como un pequeño grupo de instrucciones dentro de cada célula. Siempre que tu cuerpo quiere hacer algo, revisa las instrucciones, lo busca allí y lo realiza. El manual de ti tendría 46 capítulos, uno por cada cromosoma. Cada capítulo de nuestro manual contiene entre 48 y 250 millones de letras. Es un total de 3.2 billones de letras. Este es el lenguaje secreto del ADN. Es el libro de la vida. Manual de instrucciones de la vida. Sí. Manual de instrucciones para la vida. Sí. El ADN está hecho de genes y los genes dan instrucciones a las células. Así es como crece tu cuerpo. ¿Sabías que esas instrucciones, el manual que trae tu ADN y solo tu ADN, extendido de punta a punta, llegaría hasta el sol y de regreso varias veces? Ese libro de instrucciones es tan comprensible. El ADN es la información genética codificada en las células de todo ser viviente. Instruye a las células en cómo crecer y funcionar. Los genes determinarán si nuestra piel será oscura o clara, de ojos marrón o azules o rojos, verdes o amarillos, pelirrojos trigueños o rubios, será alto o no alto, o el color de nuestras plumas, si fuéramos pájaros. Se trata de humanos, peces, animales, insectos o vida vegetal. El modo en que nuestros cuerpos lucen y funcionan, todo ha sido ya preescrito en el asombroso libro de nuestro ADN. ¿Qué piensas de la mentalidad de alguien que cree que un libro se formó de la nada? Creo que sería una locura. ¿Crees que un libro podría autocrearse? No lo creo. Claro que no. No. Algo imposible. Sí. Cualquier cosa podría pasar por accidente Pero y de eso... la nada. Bueno. No podría ocurrir. No lo creo. Imposible. Sería como decir que una explosión causó que todo lo que hace un avión 747 se juntara todo por accidente, sin que haya algo de inteligencia detrás de ello. Es un buen punto. ¿Tú crees que el ADN ocurrió por accidente? No, yo creo que se desarrolló en el transcurso de muchos milenios de evolución y desarrollo. El ADN existe en todo lo que vive, en toda cosa viviente. Sus orígenes no importan. El hecho de que haya información inteligente nos dice de que debe haber un diseñador inteligente. ¿Esto te hace pensar? Sí, de vez en cuando pienso al respecto. Es que... sí, es complicado, definitivamente. Bueno, el ADN es complicado, pero lo que quiero decir es muy simple. Libro, diseñador del libro. ADN, diseñador inteligente. Dios, ¿tiene sentido? Sí. ¿Eres ateo? Lo soy. ¿Qué pensarías de alguien que cree que un libro físico puede hacerse a sí mismo? Sería muy tonto. No puede hacerse a sí mismo. ¿Qué opinas de la mentalidad de alguien que piensa que el libro de instrucciones para la vida, el ADN, se hizo a sí mismo? Creo que también sería tonto. Habría que investigarlo. Es ateísmo. Exactamente. ¿Qué pensarías de la inteligencia de alguien que cree que el libro de instrucciones de la vida se hizo a sí mismo? Bajo nivel de inteligencia. ¿Que el ADN es un accidente? Puede que no sea tan inteligente. El ADN no pudo hacerse a sí mismo, es imposible. Sí. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Esto te hace pensar? Sí. ¿Qué pensarías de alguien que creyera que el ADN, el libro de instrucciones para la vida, ocurrió por accidente? Y no hablamos tan solo de seres humanos, sino de toda forma de vida: pulgas, gatos, perros, elefantes, vacas, caballos, árboles, plantas, todo tiene ADN, el libro de instrucciones de la vida. Lo que hace que el libro en tus manos luzca tan insignificante comparado con la infinita inteligencia que debió crear el libro de instrucciones de la vida. ¿Entiendes lo que digo? Sí. ¿Tú crees que el ADN ocurrió por accidente? Yo creo que pudo ser. Explícame cómo un programa se pudo autodiseñar de la nada y saber cómo hacer un ojo humano de una jirafa, de un elefante. Gatos, perros, cachorros, flores, aves, árboles, cada cosa viviente tiene un ADN que es tan complejo que es inconcebible. Debió haber un genio más allá del razonamiento humano quien lo diseñó. Y decir que ocurrió al azar es mucho más tonto que creer que un libro ocurrió al azar. Yo solo estoy razonando contigo, no quiero ganar una discusión. Sí, solo entiendo. digo que puedes concebir algo que tiene absolutamente sentido común.
Usted es ateo, entonces cree en la imposibilidad científica de que nada lo creó todo. No puede ser nada. Tiene que comenzar en algún punto. Yo no diría que la nada creó algo. Tuvo que haber algo en el comienzo. ¿Te gusta Richard Dawkins, verdad? Sí, bueno, la verdad, sí me gusta. ¿Crees que la nada lo creó todo? ¿Una imposibilidad científica que él cree? ¿Tú no crees en un creador de todas las cosas? Si él dice eso, yo diría que es algo muy extraño. Pero lo dice. Es una locura. La nada no puede crear nada porque es nada. Tiene que haber algo al comienzo. En ningún lugar en toda la historia de la humanidad, ninguna cosa nunca ha aparecido de la nada. ¿Crees tú que la nada lo creó todo? No, porque la nada no puede realizar acciones. No tiene sentido. Partiendo de la idea de que la nada lo creó todo, ¿qué es lo que dice Richard Dawkins? Tal vez malinterpretas a Richard Dawkins, porque estoy seguro que él no dijo eso. Es ridículo. El profesor Richard Dawkins, argumentalmente el ateo más reconocido mundialmente, cree que en el principio no había nada, y que luego la nada lo creó todo. En un intento por justificar su creencia admitiendo que desafía el sentido común, el erudito profesor llama a la nada algo. Vean la reacción de la audiencia. Por supuesto que es contraintuitivo obtener algo de la nada. Y claro, que el sentido común no permite obtener algo de la nada. Por eso es interesante. Debe ser interesante para poder dar origen al universo del todo. Algo muy misterioso tuvo que dar origen a la formación del universo. Es exactamente de lo que hablo al decir nada, pero lo que sea es algo muy simple. ¿Eso es gracioso? Pues yo creo que es un poco gracioso tratar de definir la nada. Tal vez malinterpretas a Richard Dawkins, porque estoy seguro que él no dijo eso. La reacción de la audiencia confundió al normalmente elocuente profesor, porque no acostumbra a ser objeto de risa. Lo que él no sabía es que le hablaba a personas dotadas por su creador con la virtud del sentido común. Este no es más que otro caso en que el emperador no tiene ropa. Deberían decirle a este hombre que ha engañado a millones, está diciendo tonterías. ¿Esa es tu creencia? No puede ser nada. Tiene que comenzar en algún punto. Pero debe haber algo que lo creó todo, solo que no fue Dios. ¿Eso piensas? Sí, es la evolución. Como todo, cambió de ser un organismo a ser muchos. Pero eso no resuelve tu dilema, el de la causa inicial. Debe haber una causa inicial si hubo un Big Bang en el espacio y... gatos, perros, caballos y vacas. El sol, la luna, las estrellas y esta maravillosa creación que salió de esta gran explosión. ¿Qué causó la explosión y de dónde vino el material para la explosión? ¿Y por qué hay tan increíble orden de la explosión? Es sabido que una explosión provoca caos, no orden. ¿Tiene sentido? Ah, sí. Esto es lo que buscabas si buscabas la verdad. Esta es la información que necesitas para decir, oh, es lógico, ¿cómo podría todo este diseño desde átomo hasta el universo en increíble orden ocurrir por accidente porque un ateo cree que la nada lo creó todo, lo que es científicamente imposible? Trato de decir, Haley, yo solo quiero que pienses. No eres solo una bola de nada que salió de la explosión que creó el orden que es contrario a la naturaleza. Significa que tienes propósito y significado en el universo, así que no todos son malas noticias. Yo solo quiero tener una relación con quien me construyó. Esto es algo demasiado complejo para ocurrir por accidente. No pasó por accidente, no lo creo. En junio del 2016 entrevisté al físico teórico, el profesor Lawrence Krauss. Le pregunté lo mismo que a los alumnos universitarios. Estuve limitado a solo hacer preguntas. Él fue muy amable y fue un placer conocerlo. Lawrence, ¿por qué eres ateo? Bueno, yo no me defino como un ateo, más bien me defino como una duende. La verdad, no me etiqueto así. El único título que uso es el de científico. Y es importante porque, como científico, yo no acepto nada sin evidencia. Y si no hay evidencia de un dios y todas las historias de diferentes dioses que han habido miles, me parece que... ¿Unos cuantos millones? Sí, por lo menos millones. ¿Estás abierta a las evidencias? Completamente. De hecho, cambio de opinión con frecuencia. Es lo grandioso de ser científico. Al contrario de la religión, no asumimos tener todas las respuestas. Es más, preguntamos y la naturaleza responde. Te vi hojear este libro antes. ¿Crees que este libro puede autofabricarse? Déjame explicar. Que el color cayó en las páginas, las fotos,
se manifestaron, cayeron de la nada. La sintaxis se hizo coherente, con puntos y comas. No, y es una de las razones por las que la Biblia fue escrita por humanos. No se hizo sola. Hubo muchos campesinos de la Edad de Hierro que querían entender el mundo. No sabían mucho de ciencia y escribieron diferentes libros. De acuerdo, pero ¿puede un libro para la aparecer pregunta, espontáneamente de la nada? Absolutamente. Pero autofabricarse, no. Son dos cosas diferentes, porque implicas diseño, intención, etcétera, lo que es, por supuesto, lo que haces tú. el ADN llamado el libro de la vida podría hacerse a Pues sí por mismo. eso es que la pregunta es ridícula, porque en verdad el ADN no se hizo a sí mismo, más de lo que un copo de nieve se hace a sí mismo. Un copo de nieve es una cosa muy hermosa. Y es una obra de la naturaleza, no se hace a sí mismo. Las leyes de la física y la química sobre moléculas hacen esta hermosa y compleja estructura. Bien, con el ADN es lo mismo. El ADN es una estructura maravillosa y con las leyes de la física y la química, y en este caso la biología, deriva de ella. Pueden en principio explicar cómo el ADN apareció. Dame las leyes de moléculas polares y yo te daré un copo. No existe intención, no hay ningún propósito ni diseño detrás, aunque parezca diseñado. La ilusión de un diseño es una ilusión. La naturaleza en realidad produce estructuras complejas como los copos de nieve. Para poder producir ese grado de complejidad, es siempre la misma reacción química repetida una y otra vez. Eso no es información. Lo que se guarda en la molécula de ADN es una información muy específica, como la información en un libro o en un programa computacional. El hecho de que el libro requiera un autor y el programa a un programador no es una ilusión. Es real como vemos el mundo real que nos rodea. No es un diseño aparente, es diseño verdadero, como lo confirmará cualquier estudiante. ¿Crees tú que el libro de instrucciones para la vida ocurrió al azar? No. No ocurrió por azar, ¿verdad? No. Así que ¿de dónde viene la información inteligente que selectivamente organiza los elementos que forman el ADN? Ese conocimiento y proyección no existe en ninguno de los materiales con que está hecha la vida. Y las leyes de la naturaleza no tienen ni el propósito ni la capacidad de escribir un libro u ordenar sus páginas. Entonces, ¿de dónde vino esa información tan específica? Su origen es ciertamente sobrenatural. Lo que el profesor Krauss pasó por alto es la naturaleza externa de la información codificada en la molécula de ADN. Un set completo de software e instrucciones, dirigiendo la formación y reproducción de seres humanos, ambos hombre y mujer, y todas las demás formas de vida. Bill Gates dijo una vez, el ADN es como un código de un programa de computadora, pero mucho, mucho más avanzado que cualquier programa jamás creado. Wow. ¿Cómo les parece? Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. El científico dice que se necesita un diseñador y se necesita una intención. Un programa computacional, un libro, una máquina, es diseñada y construida por alguien, por una persona que es o alguien que tiene inteligencia y que tiene una intención con lo que está haciendo. Hace algún tiempo, creo que les conté, la experiencia que tuve hace unos 5 o 6 años. Un tío mío me llevó por Chapinero y me presentó a uno de sus profesores, abogado. Este profesor tenía aproximadamente 60 años. Pero el profesor, el abogado, me presentó a su papá, que tenía, supongo yo, unos 80 años, un hombre imponente, no impositivo, sino imponente, alto, muy bien vestido, de corbatín, muy cachaco, muy elegante, de verdad, de muy buen hablar. Y estuvimos hablando, yo hice mi consulta que tenía que hacer, pero se nos dio la oportunidad luego de ir a almorzar juntos. Y entonces él se declaraba ateo y me dijo, yo no puedo creer en Dios, no hay evidencia de la existencia de un Dios. Todo esto es simplemente porque hay personas que saben guiar y saben manejar las masas.
pero yo no puedo creer a menos que tú me des evidencia. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué negamos lo que es obvio? ¿Por qué millones de personas niegan lo que es obvio? Entonces yo estaba mirando hacia los cerros y le dije, ¿usted me puede hacer un favor? Se voltea y me dice, si esa montaña, si ese color verde que usted ve allí, y usted alce los ojos hacia el cielo y ve ese azul precioso, y dígame que es una casualidad, y dígame que eso fue un accidente. La naturaleza misma habla de la existencia de un creador. Llámelo creador o llámelo Dios. Nosotros le decimos que ese creador es Dios. Pero la gente permanece y quiere negar lo que es obvio. En mis tiempos de ayuno no alcanzo a llegar acá a la iglesia, así que me quedo cerca a la oficina y voy a un parque que queda allí cerca, y entonces allí oro. Normalmente oro con los ojos abiertos. Tengo mi celular, allí abro la Biblia y empiezo a orar. No me gusta orar con los ojos abiertos. Es fácil distraerme. Pero entonces en el parque empiezo a orar con los ojos abiertos cuando de pronto veo una paloma. Y veo los colores grises, verdes, morados, etcétera, etcétera, que tiene la paloma. Yo digo, wow, Señor, es increíble. El hombre no puede diseñar esos colores tan perfectos que tú has diseñado. No puede. Usted vaya a cualquier almacén de pintura que le creen un color para su casa, para pintar su casa, y lo combinarán y harán, pero todos los colores de la naturaleza no lo logran. Y entonces cuando yo veo la paloma, yo digo, tú eres impresionante. Mi Dios es impresionante, es increíble. Es un creador de lo más maravilloso. Yo soy ingeniero de sistemas y entonces me creo casi Dios. Si pudiera firmar MD, como firman los médicos, medio Dios, perdón, los médicos. Y creo que no me queda grande nada en la vida, pero hay algo que no soy capaz de hacer, jamás lo haría, y es meterle la mano al cuerpo humano. Siempre lo digo. Mis hijos conocen muy bien esta frase que acabo de decir. El cuerpo humano tiene 9 sistemas. Y algunos dicen que hasta 10 sistemas. Y cada uno de esos sistemas está integrado de una manera tan sabia, tan increíble. El sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema óseo, el sistema muscular. Es increíble. Y todo funciona de una manera integrada. Y cada uno de los órganos en sí mismo es un subsistema. Y yo digo, ¿quién pudo haber hecho eso? ¿La casualidad? ¿Un accidente? ¿Y fue repetitivo y repetitivo y repetitivo como sucede en la ciencia? Hay un versículo que leo con los jóvenes profesionales. Y es que muchos de nosotros como cristianos hemos cerrado la puerta a la ciencia. Y en realidad cuando uno mira la historia del cristianismo, el cristianismo de alguna manera cerró la puerta a la ciencia. A mí por eso no me gusta escuchar cuando un cristiano dice, está enfermo y dice, no, Dios me sanó, ya estoy sano. Pero ya fue en el médico, no tengo necesidad de ir al médico. Pero ¿cómo dice no tiene necesidad de ir al médico? Nosotros creemos en Dios, pero obedecemos a los médicos. Pedimos al Señor que nos sane, y a menos que haya una claridad en la palabra de Dios completamente, que nos ilumine y nos diga, eres sano, entonces yo puedo declarar sanidad, pero cuando voy donde el médico, él debe certificar lo que Dios hizo. La radiografía, la ecografía, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier examen que me hagan, entonces yo digo, aquí está la prueba de lo que Dios hizo. Es obvio. ¿Saben, hijos de Dios?
Nuestro Creador es impresionante. A mí por lo menos me maravilla todos los días. Cuando subo al oratorio también, muy pocas veces abro los ojos. Allí mantengo los ojos cerrados. Pero muy pocas veces abro los ojos. Entonces abro los ojos y la ventana da hacia la montaña. Y puedo ver el cielo. Y entonces empieza a salir el sol que pasa su luz a través de las nubes. Y yo digo, tu luz es más resplandeciente que el sol, Señor. Esa luz solamente es una imagen, es una sombra de lo que tú eres. Y mi piel se eriza. Como Amparito. Y digo, es increíble, mi Dios, mi Creador, es increíble. Lo amo, me impresionas. No hay nada en la vida que a mí me impresione tanto como Dios. En este tiempo, hoy es 1 de diciembre. ¿Qué es lo que hiciste en los últimos días o vas a hacer o hiciste hoy? Algunos esperan el 1 de diciembre. El árbol de Navidad. Y empiezan ¿a qué? A desempolvar todas las cosas, ¿cierto? Muy bien. Es tiempo de que nosotros desempolvemos lo que dicen los evangelios. Miremos por favor, ¿qué dice en Marcos? ¿Cómo comienza San Marcos el evangelio, la narración de su evangelio? Y hoy vamos a hablar sobre la historia de la Navidad y todo este tiempo, este mes, vamos a estar hablando sobre la historia de la Navidad. En Marcos 1:1 dice la Biblia, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero hay una traducción del lenguaje actual que dice en el mismo versículo, esta traducción dice, esta es la historia de cómo empezaron a anunciarse las buenas noticias. Las buenas noticias son el evangelio acerca de Jesús, que es el Hijo y el Mesías, el Hijo de Dios y el Mesías. Así empieza San Marcos narrando el evangelio. Muy bien, vamos a otro evangelio. ¿Qué dice Lucas en el capítulo 1? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y lo primero que hace Lucas allí es decir, yo he tratado de poner en orden la historia. Nosotros muchas veces, en alguno de nuestros hogares, no solamente se hace lo que es el arbolito, sino que también montas ¿qué? El pesebre. Y muchas veces, al pasar el tiempo, las cosas del pesebre o le quitamos o le ponemos, o en la narrativa de eso, se le quita y se le pone. Y a través del tiempo las cosas como que van cambiando. Pues bien, Lucas fue muy diligente y dice, a mí me ha parecido muy bien, me ha parecido, después de haber investigado con diligencia. Investigar. ¿Qué es este tiempo de Navidad? Nosotros vivimos, llegó la Navidad con su alegría, llegaron las luces, es hermoso compartir los buñuelos, la natilla, compartir con los amigos, llegar a la casa de los amigos o que ellos lleguen en nuestra casa. Y es increíble. Pero cuando vamos a compartir con los demás sobre la Navidad, no tenemos claridad realmente, porque a través del tiempo se ha ido borrando. Él dice, tal como nos lo han enseñado. ¿Y a dónde fue Lucas? ¿A qué fuente fue? Él dice, nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con
sus ojos. Eran testigos oculares, no eran cualquiera. No fue que a mí me dijeron, que el otro dijo y entonces yo pienso. No, es yo voy, dice Lucas, a los que vieron con sus propios ojos y además de eso son ministros de la palabra. Luego dice que quiso poner en orden todas las cosas de la historia. ¿Para qué? ¿Cuál fue la intención de Lucas al poner en orden las cosas? ¿Cómo? Demostrar. Diríamos que no. La intención con este hombre abogado, cuando yo le dije, mire la naturaleza, que la naturaleza misma nos da testimonio de la existencia de un ser creador, no era convencerlo, no era demostrar, era enseñar. Y eso es lo que dice Lucas. Dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hay que enseñar. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos sobre la Navidad? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos sobre la Navidad? No, que es el tiempo de los buñuelos, la natilla, que es el nacimiento de Jesucristo. ¿Ok? Pero la Navidad va mucho más que eso, es mucho más que eso. Mira lo que empieza a decir Juan. En Juan capítulo 1, estamos leyendo Marcos capítulo 1, que es el Evangelio, Lucas capítulo 1, que es el Evangelio, y ahorita vamos a Juan capítulo 1. Y esto es algo que a mí me emociona. A mí me encanta Juan capítulo 1. Vamos a empezar a mirarlo. Dice, recontando la historia del nacimiento de Jesús. Vamos a recontar la historia. No nos quedemos en lo que hemos oído hasta ahorita sobre lo que es la Navidad. Vamos a mirar qué dice San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Qué vaina tan enredada cuando yo leí eso. En serio. Yo decía, ¿por qué no hacen las cosas más sencillas? Explíquele a uno, a ver. Pero más claro no canta el gallo. Este capítulo, les digo, me emociona. Este era en el principio con Dios. San Juan quiere mostrar la trascendencia de Jesucristo a través del tiempo. Esta semana tuve cita de edificación con un joven profesional que llegó hace poco a la iglesia. Y él me decía, empecé a leer del Antiguo Testamento, no veo a Jesucristo. Le dije, estás loco. En todo el Antiguo Testamento está Jesucristo y desde el principio está Jesucristo. Miremos qué dice San Juan, le dije. Y empecé a leerle. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No, dice la Biblia, no fue un accidente. Pero es obvio, pero aún así lo niegan. Luego dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. ¿Cómo llama Juan a Jesucristo? El Verbo. Miremos que si hay una definición sobre lo que es el Verbo. Si de pronto hay una definición de lo que es el Verbo. Ok. ¿Qué dice que es el Verbo? Palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencias que afectan a las personas o a las cosas. Y me encanta esa definición. Miremos otra definición, a ver. Muchas gracias. El verbo en una frase es la palabra que le da acción a la idea que se expresa. Cuando usted escribe una frase, en esa frase hay un verbo. Y el verbo es lo que le da la acción. Él estaba corriendo. ¿Cuál es la acción? Correr. ¿Ves? Allí está la acción, está el verbo. Pero miremos.
Jesucristo es quien pone en acción los proyectos de Dios. ¿Quién creó el universo? Si me regresas, por favor, la anterior, diapositiva la anterior, donde está San Juan capítulo 1. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, me voy a saltar un poco. Miremos qué dice el versículo 14 de San Juan. ¿Lo tienen allí? Muy bien. Léalo usted mismo en voz alta, por favor. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Jesús. Pero dice que el Verbo se hizo carne. Pero aquí dice que Él estaba en el principio con Dios. Miren esa trascendencia de Jesucristo a través del tiempo y la eternidad. Dice la Biblia que este era en el principio con Dios. Él es el Verbo y se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? ¿El Padre? ¿El Espíritu Santo? Fue el Hijo. Luego, en el principio, cuando usted está en Génesis capítulo 1, versículo 1, el que está actuando es Jesucristo. Mientras Dios Padre está dando la palabra y está ministrando, el que está operando es Jesucristo. Porque dice que en el anterior, dice que este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas. Y sin Él, nada de lo que usted ve, de lo que usted toca, de lo que usted siente, de lo que usted oye, escucha o cualquiera de los sentidos que tenemos nosotros, fue hecho. Sin Él, nada de lo que usted ve fue hecho. Sin Él, nada de lo que existe fue hecho. Sin Él, ¿quién? Sin Jesucristo. Luego, ¿qué es la Navidad? La Navidad es un estado, un momentico, es el tiempo en que realmente Jesucristo llegó y nació aquí en la tierra. No. Es el conocimiento que nos da la Biblia referente de Jesucristo, que aún antes de que la humanidad existiera, Él estaba. Y tuvo una intencionalidad, como lo decía este científico. Y existía alguien con inteligencia y sabiduría para poder diseñar. Y tuvo una intención para hacer todas las cosas que fueron hechas. Muy bien. El término principio que se maneja aquí en la Biblia, tiene que ver con el comienzo de nuestra historia como seres humanos. Ya Jesús existía antes de que la historia humana comenzara. Todo lo que habla Juan es de la eternidad de Jesús. Jesús es eterno como Dios. El Verbo era. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo es? El gran yo soy. ¿Alguien me puede decir otro nombre de Dios? ¿Cómo? El principio y el fin. El alfa y el omega. El todopoderoso. ¿Por qué los judíos no le tienen nombre a Dios? Todas estas cosas que hemos dicho, aparte de el yo soy, solo son características de Dios. Pero no es el nombre de Dios. Algunos le dicen Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor, Jehová Nisi, mi estandarte, ¿cierto? Y yo soy, ¿qué es? Ser es un verbo. Yo soy es un verbo. Pero estar también es otro verbo. Y entonces aquí que lo que a mí me parecía en un principio cuando empecé a leer la Biblia, me parecía confuso, es muy claro. En el principio era, existía.
Ya estaba Jesucristo. El verbo ya estaba, era. Pero además de eso, el verbo era con Dios. Traducción más exacta hoy en día. El verbo estaba. Soy y estoy. Yo soy Dios, dice Jesucristo. Yo estoy con Dios. El verbo era Dios y el verbo estaba con el Padre. Pero dice, todas las cosas por Él fueron luego hechas. En 1 Juan 2:23, miremos qué dice. Yo y el Padre, uno somos. Soy Dios. Es la deidad de Jesucristo. Luego dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Si tú confiesas a Jesucristo como Hijo de Dios, como Dios mismo, tienes al Padre. Porque yo y el Padre, uno somos. Jesucristo es Dios. Luego dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 10, saltándonos, dice, y el mundo fue hecho por Él. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo para ti? Porque el mundo puede tener diferentes definiciones. Por ejemplo, yo digo, es que todo el mundo come carne. ¿Sí? No, esto lo conoce todo el mundo. Es una definición del mundo. Para referirme básicamente a muy poquitas personas que están a mi alrededor y que yo sé que hacen lo que yo estoy diciendo. Pero también mundo se refiere a toda la tierra, a todo lo que es conocido. Pero más allá de toda la tierra, sale y va allá todo lo que es el universo. Ese es el mundo. Y dice la Biblia que el mundo fue hecho ¿por quién? Por el verbo. El mundo, y el mundo por Él, está hablando del verbo, por Él fue hecho. Muy bien. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, otro versículo que a mí me encantan todos los versículos de la Biblia, es repetitivo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo visible, lo que conoces y lo que no conoces. El Señor hizo los cielos y la tierra. El Señor hizo las estrellas. El Señor hizo el sol y la luna. El Señor hizo la paloma. El Señor hizo el águila que cogió el pescado. El Señor hizo el sapo. El Señor hizo la pulga. El Señor me hizo a mí. Y cuando yo me veo al espejo digo, wow, maravillosas son las obras del Señor. En serio, no estoy diciendo mentira. Me veo la nariz, mi color de piel que no destiñe, y digo, el Señor es perfecto, qué maravilla. En serio, mi Dios me impresiona. El Señor me maravilla cada vez, me impacta. No hay un instante, no hay un momento en que Dios no sobrepase mi entendimiento. Cuando yo veo cualquier cosa de la creación de Dios, me parece increíble. La Biblia dice que todo lo que es visible, o aún lo que es invisible, que yo no conozco, fue creado por Jesucristo. ¿Y cuándo nació Jesucristo? No, Él nació el 24 o 25 de diciembre. Algunos radicalistas dicen, o estudiosos, no lo llamamos radicalistas, algunos estudiosos dicen, no fue en diciembre, fue en marzo o abril. Bueno, no discutamos sobre un asunto de fechas. Lo importante es que esta fecha es muy especial para nosotros. Pero tenemos que trascender en un simple estado o momento.
que simplemente es en diciembre, para recordar que la existencia de Jesucristo es mucho antes de la creación del universo, definiendo universo de cualquier manera en que queramos nosotros definirla, pequeña o ampliada, como quieras hacerlo. Todo lo que ves fue creado por tu Señor. Dime si no es impresionante. ¿No te maravillas? ¿En serio? Dímelo tú. ¿Qué hay que te impresione del Señor, de la creación del Señor? Hermano, le pregunté a su esposa. El mar, por Dios, qué cosa tan impresionante. ¿No lo han visto? ¿Qué colores tiene el mar? ¿Todos? Azul, verde, verde marino. Las mujeres, ayúdenme de todos los verdes que existen. Verde almendra, verde aceituna. Imagínense. Digo las mujeres porque las mujeres se saben todos los colores. Nosotros solamente sabemos verde, azul, amarillo y rojo. Las mujeres dicen, es que este es verde aceituna, este es verde esmeralda, Muy bien, todos esos colores los tiene el mar. Pero la profundidad del mar, por Dios. La profundidad del mar. ¿Cómo se llama el galeón que encontramos? San José. ¿Por qué no se puede sacar? Por la profundidad. El ser humano no está en capacidad de llegar a la profundidad en que está el mar. ¿Y qué se tiene que hacer? Entonces hacemos robots para que lleguen allá y puedan y no tengan ningún riesgo de vida, porque el ser humano no alcanza a llegar a las profundidades del mar en donde está ese galeón. Entonces tenemos que inventarnos y crear la máquina. Pero una cosa, permíteme que le diga, el ser humano no crea. Es que somos creativos. ¿Cuál creativos? Nosotros solo transformamos. Porque la creación es de la nada. Uy, ya me metí en un gran problema y no me quiero meter en el problema de este señor. Para definir la nada. El único que tiene la capacidad de sacar de la nada es Dios. Como Dios para crear. Porque los hombres solo transformamos y cambiamos, tomamos de la naturaleza y hacemos. Dios nos dio la inteligencia, Dios nos dio sabiduría y por eso podemos hacer un libro y por eso podemos colocarle los colores, pero con una intención. Y por eso dice este hombre, este color, estas letras que están aquí, ¿crees que salió de la nada? Y los estudiantes, ¿qué dicen? No. Ok, entonces el ADN de tu cuerpo, de tu ser, ¿crees que salió de la nada? No. Ah, bueno, entonces debe haber un ser inteligente que lo hizo. Y ese ser inteligente, dice la Biblia, que fue el Señor Jesucristo. Mientras que el Padre planeaba y mientras el Padre decía la palabra de poder para crear, el Señor Jesucristo como verbo actuaba. Porque si usted recuerda la definición de verbo, ¿cuál era? Acción que afecta, que existe, que es un estado, existe, yo soy, es un estado, estaba con Dios, pero que afecta a las personas o a las cosas. Y creo que el Señor Jesucristo como verbo nos ha afectado a nosotros muchísimo más que cualquier otro verbo. Nos ha transformado, nos ha cambiado nuestra vida. Ha cambiado la historia de la humanidad. Afectó el universo mismo. No solamente en la creación, en la acción del proyecto de Dios Padre, sino también en la redención del ser humano que había pecado y se había apartado de Dios. Allí como verbo, Él actuó para redimirnos. Ok. ¿Qué dice ahora el versículo 4 de San Juan? Capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida. Jesucristo, cuando no está presente, ¿qué hay?
Cuando Jesucristo no está presente, ¿qué hay? Solo muerte. Pero cuando Jesucristo está, trae vida. Lo que hizo Jesús, que todas las cosas que Dios el Padre ordenó que fueran creadas, tuvieran vida o vinieran a existencia, fue a través de Jesús. La presencia de Jesús es lo que nos trae vida, y su ausencia solo trae muerte, y muerte eterna. Versículo 4. Continuemos. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, está muerto. Es otra forma de decirlo. El que tiene al Hijo, hablando de Jesucristo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si no tiene la vida, quiere decir que está muerto. En donde Jesucristo no está, hay muerte, solo muerte. Muy bien. Y la vida era la luz de los hombres, continúa diciendo el mismo versículo 4. Donde Jesucristo está, ¿qué trae? Luz. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra antes? Dice desordenada y vacía, y las tinieblas estaban. Cuando dice que estaba desordenada y vacía, no significa, no necesariamente que era un caos. Simplemente las cosas no estaban en su lugar. Bueno, las mujeres le llaman a eso un caos. Porque cuando yo llego a la casa, me quito los pantalones al lado de los zapatos al lado de la cama, el pantalón me lo quito y lo dejo encima de la puertecita que nos separa del vestir, y la camisa la tiro. Y mi esposa dice, esto es un caos. Yo digo, no, es un desorden. Solamente las cosas están desordenadas, pero déjame, yo me levanto, cojo los zapatos, cojo el pantalón y la camisa. ¿Ok? Las mujeres dicen, qué desordenado. Bueno, en este caso, desorden no necesariamente es caos. Pero sí habían las tinieblas, sí estaban las tinieblas. Todo era oscuro. Y luego dice el versículo 5 de San Juan, versículo 5, no, ok, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué era lo que había? Tinieblas. Pero dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas que estaban allí no prevalecieron contra la luz. ¿Quién es la luz? Este versículo de San Juan capítulo 8 nos lo aclara. Y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú tienes la vida, que es Jesucristo. En ti no hay muerte. Pero también tienes, ¿qué? La luz. ¿Quién es esa luz? Yo soy la luz del mundo. Y donde Jesucristo está, no puede prevalecer las tinieblas. Muy bien. Versículo 3 de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. Pero esa luz de la cual está hablando allí no es Jesucristo. Está hablando de qué tipo de luz. Del sol, de la luna, de las estrellas. Y Él lo separó, dice Dios, dice la Biblia, que Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Cómo sería si apagáramos todas las luces acá, completamente? ¿Cómo te sentirías tú? En tinieblas, la tiniebla que te genera inseguridad. ¿Qué más te da? Temor, miedo. Pero cuando el Señor Jesucristo llega a tu vida, lo que te brinda es completa seguridad. A mí me encanta estudiar los libros estos de seguridad de cristiano que tenemos nosotros. Yo le llamo el kinder del cristianismo.
Alce la mano aquel que no ha estudiado esos libros sobre seguridad del cristiano, sobre crecimiento. Aquel librito que tiene el pichón de ¿qué? De águila. El pichón le llaman aquí también, ¿no? Pichón de águila y que luego crece y luego el águila. ¿Quién no lo ha estudiado? Wow, muy bien. Es importante que lo estudies. Yo le llamo, vuelvo a repetir, yo le digo que es el kinder. Pero me da una seguridad. Me dice que Jesucristo está conmigo, que nunca me dejará, que Él está en mi corazón, que Él ha perdonado mis pecados, que me ha dado una vida con propósito, que me ha dado vida eterna. Ayúdenme más, a ver, si se lo saben. 5 columnas, ¿qué más? No columnas. Su poder, ¿poder de qué? De ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. El ser hecho hijo de Dios, cuando yo digo mi creador del universo es mi Padre, vuelvo a decirlo, en serio. Yo no puedo permanecer quieto. O perdónenme que yo les diga, de pronto yo soy muy cortico de entendimiento, que sí lo soy, y cualquier cosa me impresiona. Pero qué raro, a mí no me impresiona un Ferrari. El último avión no me impresionó. La construcción más alta del mundo, chévere, no me impresionó. Ahora, esto es normal en mí. Mi esposa me dice, pero es que tú eres como que insensible, porque mira, cuando nos casamos, ¿cómo te sientes? Bien. Pero ¿y qué más? No, bien, todo bien. Ah, wow. ¿No sientes nada? No, pues sí, chévere que nos hayamos casado, pero no más. Listo. Vamos y compramos un apartamento. Qué hermosa la cocina. ¿Cómo te sientes? Normal, eso es ladrillo. ¿Y el carro? Chévere tener un carro, pero no es un carro. Ante Dios les digo así. Y entonces mi esposa dice, pero tú no sientes nada, tú no manifiestas tus emociones, pero es que eso no me da emoción. Ah, pero cuando nacen mis hijos, lloro, río, peleo con Dios, me arrodillo, me aplasto, perdónenme la expresión, en el piso, para decirle, tú eres impresionante, Señor. Eres increíble. Lo que el hombre hizo, pues sí, es chévere, pero lo que Dios hace a mí me impresiona. Es maravilloso. Luego sigue diciendo, aparte de que Jesucristo es vida y es luz, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Cómo debemos andar nosotros como cristianos? Como hijos de luz. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que en otros tiempos éramos o estábamos en las tinieblas. Y la Biblia dice que Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso está en la cartillita de kinder del cristiano. Y cuando yo veo eso, Señor, increíble. Yo antes estaba en tiniebla y ahora tú me traes a luz. Y cuando yo ando en luz, puedo caminar tranquilamente. Hay claridad. Hay orden en las cosas. Yo puedo tener certeza hacia dónde voy. Pero cuando estoy en la oscuridad, voy es como tentando las paredes y tocando para ver que yo no me pueda caer. Pero luego me dice la Biblia que yo como hijo de luz debo andar como hijo de luz. Ahora soy luz. Cada uno de nosotros, si tiene la luz de Cristo en su vida, debemos andar como luz. En el Salmo 43:3 dice,
ok, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. ¿Qué hace la luz? Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. La luz te guía a Dios. La luz te guía al Padre. La luz te conduce al santo monte y a la morada de Dios. Esa es la luz de Cristo. Luego sigue diciendo el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Jóvenes, ustedes tienen mucho trecho por caminar. Pero ¿saben? Cuando yo recibí al Señor Jesucristo tenía 16 años. Cuenten, 30 menos 16, hagan la cuenta. Lo que dijo Osvaldo, tenemos un conflicto ahí con Osvaldo de la semana pasada. Pero bueno, que 40 años de conocernos. 30 dijo, ¿no? 30. 1981 hasta, hagan la cuenta, a ver. No hagan cuentas. Y soy un hombre muy miedoso, muy cobarde. Pero cuando llego a la Biblia y leo a David y dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién tienes miedo? ¿A qué le temes en la vida? No hay nada, hijo de Dios. No hay nada, hijo de Dios, a lo cual puedas tenerle miedo. Porque el Señor está contigo. Porque el Señor te protegerá. Porque el Señor te guardará. Porque el Señor te proveerá. Porque el Señor te sanará. Porque el Señor va a estar contigo todos los días. Y cuando Él me dice eso a mí, olvídese. No hay la bala más grande ni más rápida del mundo que yo. Porque me da una valentía, me da una fuerza, un vigor, una confianza que nadie puede tener. Hace poco hicimos una encuesta en el ministerio en el movimiento de profesionales solteros, en la célula de profesionales solteros. Uno de los jóvenes está haciendo una especialización. Y allí, en la especialización, hicieron un taller con una encuesta. Él me comentó y me pareció interesante. Le dije, mira, ¿por qué no me haces un favor? Aplicas eso que estás estudiando y nos lo enseñas a nosotros en la célula. Me parece interesante. Así que él nos envió y nos puso de tarea que teníamos que hacer esa encuesta. Algunos de ustedes no me contestaron, por lo menos Osvaldo me escribió y me dijo, estoy hablando con Adaulfo, porque creía que era una cadena o algo por el estilo. Y entonces hice esa encuesta, que como la tarea que me había dejado, y entonces hice la encuesta y lo hice en mi ambiente familiar, en el ambiente laboral, aquí en la iglesia. Hice la encuesta con unos amigos de afuera, con unos excompañeros de trabajo y con algunas personas que han sido jefes míos. Y entonces hice una encuesta. Y miren, quise hacerle la encuesta a una persona que no es que nos la llevemos mal, pero no nos la llevamos bien. No, o sea, en serio, no nos la llevamos mal, ¿sí? Y yo dije, quiero hacer la encuesta, quiero ver qué dice esa persona de mí. Le voy a decir las preguntas. No se las voy a leer todas las respuestas, solamente una parte que me interesa. La primera pregunta dice, cuando piensas en mí, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? La segunda dice, ¿cuáles son las principales fortalezas que ves en mí? Tercera, ¿qué es lo que más te sorprende de mí? Cuarta, ¿cuál crees que es la contribución más importante que yo hago? En otras palabras, ¿qué diferencia o impacto tengo yo en un grupo con mi presencia y participación? Y por último, la quinta, ¿qué oportunidad de mejora ves en mí para potenciar mis talentos, ser mejor persona
e incrementar mi efectividad en mis relaciones y en mi liderazgo. Bueno, una persona trabajadora, muy radical en sus cosas, muy espiritual, radical en sus creencias, alegre en ocasiones. Me impresionan los ayunos tan largos, todos saben que eres cristiano, La última pregunta. ¿Qué oportunidades de mejora ves en mí? Y dice, ser más dado y amable con las personas. ¡Wow! Hay necesidad de Dios en este lugar. Ahora mismo hay una mamá que el hijo se intentó suicidar ayer. Una mujer engañada que encontró a su esposo con otra mujer. Y muchos casos donde se podría compartir la palabra. En general, se ve que eres una gran persona, trabajadora y entregada a Dios. Pero tener más contacto y ser más amigos sería algo bueno. Cojo un guineo y me pego un tiro. Uy, todos saben que eres cristiano. Lo primero que hice fue, yo sabía que no podía refutar nada de las cosas que me dijeran. Así que los que tuvieron oportunidad y no me contestaron, ahí se quedaron con esa, mijo. Esta muchacha fue muy sincera y me dijo, eres bien espiritual, todos sabemos que eres cristiano, eres muy dado a Dios, eres alegre en ocasiones, pero ¿sabe qué? Sería bueno que fueran más amigos. Y yo creo que en la empresa, si hay 200 personas, a la persona que más saludan, ¿saben quién es? A mí. En serio. Pero aún así la gente no ve eso. ¿Qué es lo que la gente quiere ver? Luz. No solamente que tú leas la Biblia, no solamente que tú seas de oración. Miren, hay gente que ha llegado ante mí y me dice que yo le compartí allí en este tiempo que he estado con ellos, y les compartí, y luego llega y me dice, necesito hablar contigo. Ok, ¿qué será? Mi jefe me dice, necesito hablar contigo. Y wow, se terminó el contrato. Y me dice, ayúdame a orar por tal persona y esto y esto y esto. Y wow, Señor, increíble, una persona a la que yo le hablé de Cristo y ya está pidiendo que ore por otros. Pero esta persona, yo quería saber y me impresionó, porque yo no sabía que había una mamá en una tragedia donde su hijo durante el último mes ha tenido varios intentos de suicidio, y el día anterior que yo hice la encuesta fue su último intento y había tratado de ahorcarse. Y que esta otra señora que trabaja allí, a quien yo voy y saludo, en esa semana, al llegar a su casa, encontró a su esposo con otra mujer, completamente destrozada. Y lo que me dice esta chica, me dice es, en general se ve que eres una gran persona, trabajadora y entregada a Dios, pero tener más contacto y ser amigo sería algo bueno, porque aquí hay necesidad de Dios en este lugar. Aquí hay necesidad de Dios, hay necesidad de que tú seas luz. Andemos en luz, iluminemos a los demás, en tu trabajo, en tu edificio donde vives, en donde tú caminas. Cuando te montas a un taxi, tú no sabes por qué está pasando esa persona y necesita que alguien le ilumine. No es solamente leer la Biblia y orar y que Dios nos provea y que Dios nos sane. Eso lo hace Dios. Pero la Navidad es el hecho de que Jesucristo vino a mi corazón, que ha trascendido toda la historia de la humanidad, aún desde el principio. Y dice la Biblia que me hizo hijo de Dios. Juan 1:12. Creo que me lo salté. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo soy hijo de Dios. Y Dios es luz.
Por lo tanto, donde yo estoy, debo alumbrar. Y le dije, Señor, perdóname. Pero luego fui, me arrodillé y le pedí a Dios y le dije, ¿sabes qué? ¿Tú por qué siempre tienes que ponerme a mí en esta? Yo no soy el único cristiano aquí. Hay 20 cristianos más. ¿Y por qué me miran es a mí? Y Dios me dijo, porque yo te puse a ti allí para eso. Ustedes saben que yo soy un llorón. No soy Jeremías. Pero soy un llorón. Cada vez que me paro aquí lloro. Y peleo con Dios. Y le digo, ¿por qué me pones a mí? ¿Por qué no pones a la otra persona, a ese? Y no, eres tú. Y le dije, yo quiero otro trabajo. Y ahora entendí. No es otro trabajo. Es allí donde tú estás que tienes que ser luz. Si estoy allí fue con un propósito. Fue un plan de Dios. Y entonces me vine aquí a la librería cristiana. Y dije, ok, no, con esta no me quedo. Me fui a la librería cristiana y compré las promesas. Esas promesas cristianas que venden, ¿no? Los versículos. Y entonces por la mañana, cuando llegué a la empresa, fui y la saludé, hola, ¿cómo estás? Y le di, ¡ay, qué hermoso, qué divino! Eso siempre me lo dicen, pero tranquila. ¡Qué divino! Mira, a mí me encantan estos versículos, me da una fuerza. Y uno dice, ¿qué cosa? Es unas promesitas esas tan sencillas y cómo alegra la vida a una persona. Y entonces la otra que estaba allí, y me dice, a mí, ¿por qué no me regalas? Y toman, ¡wow! ¡Qué hermoso, Adolfo! Sí, siempre me dicen lo mismo. ¡Qué hermoso! Y entonces, ya son las promesas bíblicas que me toca ir, salirme de mi sesión, irme allá a la otra parte y empezar a repartirle a cada uno de los que están allí, como 20 personas, una promesa bíblica. Un versículo que en el día le da ánimo, que le levanta. Y entonces algunos dicen, porque he perdonado tus pecados y hoy yo lo necesitaba. Ok. Y otros dicen, porque yo soy tu ayuda, ¿cómo me hace falta la ayuda de Dios? Y el otro me dice, ay, este versículo no lo entiendo, algún día lo podemos conversar. Y le digo, sí, cuando quieras. Porque hay cosas que si no entiendes, ¿recuerdan al etíope? Que leía Isaías y no entendía. Y llegó, ¿quién? Felipe. Y llegó Felipe y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña, si nadie me habla? ¿Cómo la gente va a creer en Jesucristo? ¿Cómo va a saber la gente la historia de la Navidad si solamente montamos el pesebre y dejamos que las cosas queden allí? ¿Cómo nuestros hijos conocerán la verdad si nosotros no se la contamos? Hace un tiempo invité a mi sobrino a la iglesia y me dijo algo muy parecido a lo que decían ellos. Y decían, ¿por qué yo tengo que seguir a una persona que dice tal cosa? Y le pregunté, ¿por qué me dices eso? Lo que tú me estás diciendo fue porque se lo escuchaste a alguien más, a tu profesor, a tu vecino, a tu compañero, pero eso no proviene de ti. Ahora, cuando yo sigo, no lo hago ciegamente, sino que escudriño las escrituras para ver si las cosas son ciertas. Y cuando yo voy a las escrituras, encuentro que Jehová, que Dios, que Jesucristo ha sido luz en mi vida y me ha puesto para hacer luz. Por eso cogemos el arbolito y le ponemos luces. ¿A quién no le encanta la Navidad? Alza la mano al que no le gusta la Navidad. ¿Por qué le gusta la Navidad? ¿Por qué le gusta la Navidad? Es alegre. Porque trae luces, ¿o no? ¿Hay algún arbolito que ha visto sin luces? No, le ponemos luces. Eso es lo que queremos nosotros. Pues bien, Dios nos dice que cada uno de nosotros debe andar como hijos de luz. Sigue diciendo, otro versículo en el Salmo 36:9, dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Tú verás la luz en Jesucristo. Sigue hablando la Biblia.
Pero el mundo no lo conoció. Teniendo la luz, preferimos ¿qué? Las tinieblas. El mundo no le conoció. Juan 1:10 dice, el mundo no le conoció. Y esta es la condenación. ¡Qué gran tragedia, por Dios! ¡Qué gran tragedia tenemos en la humanidad! Que siendo Jesucristo luz, el mundo no le conoce y ha rechazado. Y dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente no quiere de Dios y quiere del Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Tengo una persona muy cercana a mí, a quien le he hablado mucho de Dios, que conoce la Biblia, pero actualmente está en pecado. Y no quiere hablar conmigo. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Así de sencillo. Yo no quiero que Adolfo me llame, le dice a la esposa. Yo no quiero hablar con Adolfo. ¿Por qué? Porque sabe que yo le voy a hablar de la Biblia, de lo que dice la Biblia con relación a lo que está haciendo. Y él no quiere la luz, porque sus obras son malas. ¡Qué tragedia para su vida, por Dios! ¡Qué gran condenación para la humanidad en ese sentido! La gente no quiere conocer la luz porque sus obras son malas. Sigue diciendo la Biblia, a ver, ayúdame. Mas a todos los que le recibieron, ya les dije, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón. ¿Sabes? Mis hijos no son cristianos porque yo sea cristiano. Tu hijo no va a ser cristiano porque tú seas cristiano. ¿Por qué serán cristianos tus hijos? ¿Por qué? Porque ellos llegarán a la luz de Cristo con tu oración, con tu clamor y tu enseñanza. Y recibirán al Señor Jesucristo. Si tú naces en un garaje, no vas a hacer carro, le digo yo a la gente. Si naces en un potrero, no vas a ser vaca. Si naces en un hogar cristiano, no eres cristiano. Tienes que recibir a Jesucristo, porque esa potestad solamente nos la puede dar el Señor Jesucristo, cuando dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. No es de sangre, no es por herencia. Y no es porque Constantino escribió un decreto y firmó un decreto y dice, ahora todos en Constantinopla serán cristianos. No, no es por eso. No es por un decreto humano. No es por la voluntad de un varón. No es por la herencia que se obtiene de los padres, sino que dice la Biblia que es la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Sigue diciendo la Biblia, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su luz. Esa luz trajo una nueva experiencia en mi vida. ¿Cuál es la nueva experiencia? Si yo estaba en tinieblas y carecía de luz, entonces confío ahora en Dios y me apoyo en mi Señor. Al terminar, el sol nunca más, ¿sí? El siguiente, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. ¡Wow, Señor! Cuando yo veo esto, dice, el sol no es ni siquiera la luna. Y cuando yo miro el sol, yo digo impresionante, increíble. O dígame, ese foco que usted tiene allí alumbra tanto como el sol. Cuando usted ve el sol y no lo puede mirar de frente porque se arruga, mejor no lo mire de frente. Pero usted lo mira y dice, increíble. Toda la energía, toda esa luz que nos puede dar, la luz de tu Señor, la luz de mi Dios, será mi gloria. Es mucho mayor. La luna ya no la necesitaré. Este es mi gozo, esta es mi alegría, esta es mi más grande satisfacción. Cuando yo leo la Biblia, hijo de Dios, y me encuentro con esto,
y cuando camino y veo la naturaleza, mi único deseo es honrar a mi Padre Celestial que me creó y me formó. Y entonces me encuentro con Jesucristo y le digo, tú eres maravilloso, tú eres grande, Señor. Y canto y canto y canto, como decía ahora la canción con jazz, Jehová ha sido bueno, Jehová ha sido bueno y me ha hecho mucho bien. Siempre lo digo, Jehová ha sido bueno y me ha hecho mucho bien. Por último, a ver, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Tu oscuridad será como el mediodía. Allí donde tú estás, debe ser como el mediodía. No allí donde estás sentado. En tu casa, en tu barrio, con tus vecinos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Están en oscuridad y necesitan la luz de Cristo. Y la luz de Cristo está en ti. Andemos en luz. Maravíllate, por favor, no te dejes de maravillar por las obras de Dios. A mí me encanta cuando dice, el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. En el principio era el verbo. Jesucristo siempre ha estado. Por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Vamos a orar, hijo de Dios. Dale gloria a tu Señor. Discúlpame, me he pasado. Les cobro los dos chistes que les conté. Wow, Padre, dile tú a tu Padre Celestial, por favor, no puede ser que tú no te maravilles de esa obra de Dios. No puede ser que no veamos lo que es obvio. No puede ser que no creamos en lo que es más real. Lo que la gente ha dicho ha pasado en el tiempo. Los hombres que hablaron ya no están. El más grande de los sabios o inteligente, o el que se ha creído el más grande de los científicos, ya murió o morirá. Pero tu Dios y su palabra ha permanecido. Esto me maravilla. Cuando leo Génesis 1:1 y empiezo a leer toda la Biblia hasta Apocalipsis y veo el carácter de Dios, su amor, su misericordia, cuando veo su obra, qué maravilloso eres tú, Padre, te amo. Dile a tu Padre, por favor, a mí me impresiona, díselo por favor con tus labios. Háblale tú allí con Dios. No puede ser que no tengas una palabra de expresión, de admiración hacia tu Creador. Díselo a tu Dios, por favor. Dile algo agradable a tu Padre Celestial. Te lo ruego, por favor, te lo suplico. Hay algo que Dios quiere escuchar de ti. Dile algo, Señor, los colores de la naturaleza, el cuerpo humano como es, desde los pies hasta la cabeza, es increíble. La obra, la creación, el sol, la luna, las estrellas, el cómo se sostienen en el universo, Señor. No lo puedo entender. Solo un Dios como tú se puede sentar en el círculo de la tierra y sostener la tierra completamente para que no caigamos. Te amo, Padre, me maravilla, Señor Jesús. Te adoro, tú eres increíble, Señor. Quisiera decírtelo, quisiera abrazarte, quisiera decirte, Señor, que tú eres mi ídolo, eres mi Dios. No hay otro como tú, Señor. No hay otro que haga las obras maravillosas que tú has hecho. Me impresionas, me maravillas, Señor. Te admiro, eres el mejor de los ingenieros. Eres el mejor de los arquitectos, Señor. Eres el más de los creativos. Señor, has puesto diseño a nuestra vida. Has puesto color a la existencia del ser humano. Qué maravilloso, Señor. Solo un Dios como tú podía hacer esto que hoy vemos. Me maravillas. Y en el principio tú estabas, Señor Jesucristo, y me maravillas. ¿Cómo fue que quisiste venir para salvarme?
¿Cómo fue que tú querías? Me amaste tanto, Señor Jesucristo. Y sabes, Señor, quiero decírtelo. Esta Navidad quiero disfrutarla con mi familia, con mis amigos, desde otra perspectiva, sabiendo que tú siempre has estado y que tu luz ha transformado mi vida. Me has dado una nueva perspectiva, Señor. Habla con Jesucristo, por favor. Dile, tú eres el verbo, el que actúas, el que estás, el que eres. El gran yo soy, eres tú, Señor Jesucristo. Te hiciste carne y habitaste entre nosotros. Quita las tinieblas, Señor. Si algo me rodea de tinieblas, permite que tu luz resplandezca tanto en mi corazón y en mi rostro que pueda iluminar a los demás. Señor, permíteme andar como hijo tuyo, como hijo de luz. Díselo al Señor Jesucristo, por favor. Te lo clamo, te lo suplico con un ruego de cariño, de hermano por tu vida. Te pido que por favor le digas a Jesucristo, dame tu completa luz para hacer luz en donde estoy. Señor, quita cualquier cosita de oscuridad que pueda haber en mí. Y que la luz no sea colocada bajo la mesa, Señor. Que yo no me esconda. Y que la gente no solamente sepa que yo soy un buen cristiano creyente, que lee la Biblia, que ora, Señor, sino que yo puedo ser su amigo y ayudarlo, te lo suplico. No sé, en muchas ocasiones, no sé cómo hacerlo, Padre, pero quiero serlo. Quiero ser luz en donde tú me pongas. ¿Hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo, Jesús? ¿Hasta cuándo, Dios? No quiero patinar más en mi vida. Jesús, quiero que tú no seas solamente luz en mi vida, sino también luz a través de mi vida. Ayúdame para ayudar a otros, Dios. Dame sabiduría, dame inteligencia, dame carisma para llegarle a esas personas que no he sabido llegarle. Y que tu luz les ayude a ellos, por favor. Te amo, te necesito, eres lo más maravilloso que me ha pasado. Eres lo más impresionante, Señor, que puedo conocer. Y qué poquito conozco de ti, de tu carácter, de tu temple, de tu fidelidad, de tu amor, de tu poder, de lo que haces por mí, Señor, de cómo me cuidas, cómo me proteges, me amas. Sé que soy consentido tuyo. Hace tiempo me has amado, Señor, con amor eterno. Y yo te amo mucho, Señor, y te necesito con todo mi corazón, te lo digo. Dile a Jesús, por favor. Ahora entiendo por qué me tienes acá. Ahora sé por qué me tienes, porque me amas. Bendito seas, Dios. Lleva a tus hijos con bien. Guárdalos en sus casas. Bendice sus vidas. Haz que este tiempo de Navidad, Señor, sea una fiesta en su corazón, sea gozo. Permítele recordar que no es un tiempo, no es un momento, no es un estado, Señor, sino que es la permanencia de nuestra vida. Tu presencia está siempre con nosotros. Tu Navidad está en nuestro corazón. Grande eres tú. Bendícelos y guárdalos, sánalos, provéeles, susténtales, ayúdales, anímales, fortaléceles, guárdales en ti, por favor, Señor Jesucristo. Te lo pido por amor al Padre, por amor al nombre de mi Padre Celestial, te lo ruego. Y en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, declaro bendición sobre cada uno de ellos. Amén. Dios les bendiga.